Mateo 12, 34, 35 dice, generación de víboras, es el Señor Jesús hablando, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí pues la aplicación es del Señor Jesús hablándole directamente a los fariseos, pero en un sentido amplio, todos debemos vigilar nuestras palabras, porque les dice Jesús a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y Santiago dice con respecto a lo mismo, que la lengua es que la lengua, con ella podemos bendecir a Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esto nos da a entender que la lengua que habla mal del prójimo no puede estar hablando bien de Dios. ¿Cómo de una misma fuente sale agua dulce y amarga? Y la gente miraba a los fariseos como santos de su generación. Ellos eran los piadosos, ¿no? Y Cristo les llamó engendros de víboras, generación de víboras, ¿no? Y de una naturaleza viperina no puede esperarse sino dichos llenos de ponzoña y de veneno, porque una víbora no puede segregar miel. Por eso es importante saber con quién se junta uno, porque la amistad constante es constante comunicación, y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que no debemos estar teniendo una relación de intimidad con gente así, ¿no? Hay personas que hablan mucho de los demás, que siempre tienen una crítica o una queja, y no debemos entremeternos con ellas, prestarle nuestro oído, porque nos vamos a corromper, nos va a hacer daño al alma, crean división, suspicacia, rencilla y amargura. Entonces es difícil conservarse puro si moras entre escorpiones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y dice, en el pasaje que estamos viendo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso quiere decir que es del rebosar del corazón. Es como, el corazón es como un manantial que hace rebosar lo que lleva adentro. Es como si tuviera un vaso con una fuente de agua por abajo y no hace más que sacar. Así son nuestras palabras, hablan lo que sale del corazón. Y dice el Señor, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así que el tesoro es como un cofre, es el tesoro, y las palabras son lo que encierra el cofre. El carácter de una mujer de Dios se muestra en lo que saca del cofre de su corazón. Del buen tesoro salen joyas valiosas, consuelos, experiencias edificantes, enseñanzas iluminadoras, actitudes amables, firmes resoluciones para el bien. La palabra de Dios almacenada y vivida es un tesoro incomparable que llena de luz, de amor a uno mismo y a otros. La verdadera fe es activa por el amor y no puede menos que producir buenos frutos, porque si no es una fe muerta. Entonces una mujer creyente se esfuerza en hacer y hablar bien, tiene un buen tesoro y lo emplea para la gloria de Dios. Porque dice el Señor en Mateo 12:36, que es donde estamos, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, Cristo está hablando de palabras ociosas, es decir, inútiles, que no trabajan. Entonces, esas palabras que a lo mejor carecen de mensaje no son neutras. Del Señor, vamos a darle cuentas al Señor de esas palabras en el día del juicio. Dios conoce y se da cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Las frases inútiles e impertinentes que pronunciamos, aunque nosotros no les demos importancia, desagradan a Dios porque son producto de un corazón vacío de cosas sustanciosas y de amor edificante Así que tomemos buena nota de las necedades que decimos, porque las palabras inútiles ni nos aprovechan para mejorar nuestro razonamiento y nuestra expresión, ni aprovechan para enriquecer las mentes y corazones de nuestros semejantes.
Las palabras son importantes porque revelan el carácter y porque afectan a otros poderosamente. Aquí una pregunta, ¿qué tan medidas somos a la hora de hablar? ¿Tomamos en serio las continuas advertencias que hay en las Escrituras contra los pecados de la lengua? Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta pecado, en Proverbios 10:19. Así que si en las muchas palabras no falta pecado, entonces hay que considerar que la que habla mucho, tarde o temprano va a decir lo que no debe decir, va a revelar lo que no debe revelar y va a comentar lo que no debe comentar. Es la palabra de Dios, en las muchas palabras no falta pecado. Y por eso los pecados de la lengua son un pecado que a nosotras nos asedia, es con el que luchamos mucho, porque como mujeres hablamos, es nuestra naturaleza, ¿no? Hablamos mucho. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Ahora, ¿cómo podemos nosotras saber si estamos, cómo estamos hablando, qué estamos diciendo? Vamos a examinarlos. Primero vamos a revisar qué es un chisme. El chisme es toda información que sale de tu boca, puede ser una información verdadera, o sea, que no estés inventando nada, porque eso sería una calumnia, pero toda información que sale de tu boca, ya sea con palabras o con gestos, que pueden afectar la reputación de alguien. ¿No? Y esa información es dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. Entonces, una persona chismosa es aquella que dice algo de alguien negativamente sin necesidad a quien no se lo debería de contar. Y es importante hacer la aclaración de que no toda información negativa que nosotras comunicamos es chisme. Hay circunstancias, hay momentos en que se tiene que exponer una información para el bien del que está pecando o para enterar del asunto a alguien que le interesa, para el bien de la persona a quien se le va a decir. Pero no, eso no quiere decir que te lo tienes que ir a contar a todas las personas. O sea, tienes que hablar con quien tienes que hablarlo, pero no está mal que tengas que compartir una información. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:11 dice, a ver si quieren vamos ahí, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, aquí vemos cómo los de Chloe le avisaron a Pablo que había contiendas. Y ellos no estaban contándole un chisme a Pablo, ni Pablo era un chismoso por estar escuchando eso. O sea, es información que se tiene que dar, pero a la persona indicada. Pablo tenía la autoridad para reprender a los corintios, para poder corregir esta situación en la que había caído la iglesia. Entonces, él era la persona indicada para que los de Chloe le dieran la información, que era una información delicada, pero era la persona correcta. Entonces hay que tener discernimiento. No estar pasando información negativa nada más hacia quien sea, porque eso sí es chisme. Y bueno, calumnia es una declaración maliciosa, pero inventada para hacer daño o difamar a la persona acerca de quien se dice. Entonces, ahora, el chisme y la calumnia casi se juntan, porque alguien dice algo negativo que quizás es verdadero, a quien no se lo debería de decir, pero después a lo mejor ya le aumentó un poquito o ya le exageró un poquito y entonces ya está calumniando, ya está inventando cosas que ni son. Y si esa persona le da a otra persona eso, un rato ya es mucha mentira, ya crece. Entonces el chisme y la calumnia van juntos. En Apocalipsis 12:10 se habla del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ese acusador, el término griego es diablo. Entonces, el diablo en griego significa calumniador o acusador. Así que vemos la gravedad de este pecado, porque es un título para Satanás, este pecado. Entonces, la calumnia daña la reputación de alguien, atribuye falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas.
tiene que ver con chismear, tiene que ver con hablar de la gente cuando la gente no está presente. La vida de una mujer, de un hombre, de una familia sufre pérdidas irreparables cuando su reputación es dañada, ¿no? Hay negocios que han quebrado, matrimonios que han quedado deshechos, iglesias han sido divididas, personas han quedado aisladas de la sociedad porque no toman, la gente no toma la palabra, en serio la palabra de Dios, no están viendo, o sea, no están examinándose a la luz de las escrituras, cómo pueden decir venenos para lastimar a otras personas, ¿no? La reputación de una mujer, de un hombre, es algo que no se debe tomar con ligereza, es algo de valor, así que tengamos mucho cuidado con la reputación de los demás. El chisme no es un problema pequeño, es un mal muy grande, es un pecado que debemos atacar de frente. No debemos darle lugar ni en nuestros labios ni en nuestros oídos. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Así que es algo grave, es algo, ¿cómo podríamos venir con el Señor a presentarnos, a leer su palabra, a hablar de su palabra, pero ya lastimamos con nuestra boca la reputación de alguien? ¿No? Es para pensarse. Y ahora, ¿cómo se ve esto? Porque una se puede imaginar como los personajes de las películas o de las novelas, que llega que casi se arrastra la víbora, bueno, la chismosa, ¿no? O el chismoso, ¿no? Pero pues ya sí, pues lo identificas fácil, pero... Santiago 1:10. Santiago 26 fue, sí. 1:26. Ajá, esa fue ahorita la que mencioné. Pero muchas veces viene, pues el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Porque si no, pues tú ya lo detectas. Y que hay gente que sí es muy, muy, muy fuerte en su personalidad y que dices, no, pero a veces es muy disfrazado y muy, muy suavecito, cómo se presenta, ¿no? Sobre todo en círculos de creyentes, donde puedes venir de manera muy piadosa y ay, te voy a decir algo, pero nada más entre tú y yo para que estemos orando, no digas mucho, nada más para que estemos orando, ¿no? Y tú, pues uno dice, pues es que se veía bien preocupada, ¿no? O se veía muy triste, o no, pues obviamente no es chismosa, no, está muy afligida, y empiezan a decir cosas que no. Tenemos que tener discernimiento entre nosotras, escucharnos a nosotras mismas, cómo hablamos, qué decimos, si verdaderamente estamos preocupadas, pues tapar nuestra boca y arreglarlo con quien lo tenemos que arreglar, no empezar a soltar. Otra manera en que se ve es o que vienes y le dices, necesito un consejo. O sea, a lo mejor no es nada más porque estás preocupada, pero esta verdad es que necesito un consejo. Y no sé qué voy a hacer, pero fíjate que tal persona, esto, ya le soltaste el chisme. ¿Y cuál consejo? Todos sabemos lo que dice la palabra de Dios, que vayas y te arregles. Ese es el consejo. Ve y arréglate con quien tú tienes ese problema. O no le andes diciendo a todos, o a 5, o a 10, o eso, porque al final estás chismeando. Entonces, es importante que examinemos los dichos de nuestra boca, porque estamos lastimando, estamos dañando la reputación de alguien. Otra manera es que también llegas muy preocupado, con un problema, y hablas y dices todo un chisme de esa persona o hasta calumnia, y después, pero es una buena persona y el Señor está obrando, y ya, entonces ya le echas el manto de piedad y ya, entonces ya te sientes bien, ya sí, ya como que ya te sientes cristiana, ¿no? Como que si te justificas y ya no te sientes mal, y la otra persona a lo mejor sí no tuvo mucho discernimiento, dices, no, pues mira, la hermana está preocupada, no, pobrecita, vamos a seguir orando, y no hubo discernimiento. Entonces, pero así se ve, y lo estamos como poniendo cómo se ve en la práctica para que estemos al pendiente de no hacer esas cosas, ¿no? Sí hay situaciones que son muy complejas, en las que sí se necesita un consejo, pero tienes que saber a quién le vas a ir a pedir el consejo y qué vas a decir, porque a lo mejor sí vas con la persona indicada, pero ¿qué estás diciendo? ¿Te das la información necesaria? Sí, hay información que sí es necesaria dar, pero a lo mejor si ya de repente en tus emociones ya empiezas a exagerar o ya empiezas a meter otras cosas, ya no teniendo que tener mucho cuidado.
¿no? Entonces, hay que pensarlo 2 veces antes de hacer o escuchar calumnias y chismes. Porque cuando lo haces, estás haciendo la obra del diablo, tanto cuando lo hablas o cuando lo escuchas. Si somos honestas, todas hemos caído en esto, todas. Que tenemos oídos y tenemos boca. Y como mujeres, de repente hablamos de más. Entonces, todas, creo que no hay nadie que no, y de verdad cuando estaba meditando, yo decía, Señor, me tapaba la boca y decía, Señor, guarda en mi boca, ¿no? Ya que en nuestra boca, no queremos estar haciendo eso, porque amamos al Señor. Pero, pero, una cosa es reconocerlo y arrepentirse, pedir perdón, y otra cosa es estarlo practicando y estar ciega pensando que estás muy bien. Eso es diferente y tenemos que tener cuidado con eso. Dice el Salmo, si quieren vamos al Salmo 50. Salmo 50, 19 al 21, pero voy a leer desde el 16, pero quiero enfatizar el Salmo del 19 al 21. Salmo del 16, vamos a leer desde el 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y aquí está la parte que quería enfatizar. Dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí vemos cómo el Señor ve al chismoso, al calumniador, también al adúltero y al ladrón. Dice, pero fíjate, dice en el versículo 16, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, eso le dice al malvado, y la pregunta es para los que aparentan ser piadosos, pero en realidad son profanos. Y luego, como dice, ¿qué tienes que tomar de mi pacto en tu boca? ¿No? ¿Cuántas aparentan ser piadosos y estamos en reuniones leyendo la palabra, hablando de las cosas de Dios, tomando la Santa Cena? Dice, ¿qué tienes tú que tomar de mi pacto? ¿No? Porque nada más están aparentando. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos creer. ¿No? Y dice el versículo 17, pues tú aborreces la corrección, o sea que les gustaba instruir y corregir a otros, porque eso les nutría el orgullo, pero aborrecían ser ellos mismos corregidos. Dice el versículo 19 y 20, que ella especifica los peores y más frecuentes pecados de estos malvados, ¿no? Además del robo y del adulterio que están en el versículo 17, en el 18, pero en el versículo 19 y 20 era la persistencia en los pecados de la lengua. La difamación era un acto deliberado. Pero ¿cómo les dice el Señor? Estas cosas hiciste y yo he callado. Como si dijese, yo no te he castigado, sino que te permito seguir tu curso. Te he concedido prórroga sin ejecutar de inmediato la sentencia que tus maldades merecían. La paciencia de Dios es mucho de admirar, porque el pecador, o sea, él tiene paciencia y el pecador, en vez de arrepentirse, sigue ahí, hace mal uso de la paciencia de Dios. Y porque el pecador suele tomar el silencio de Dios como consentimiento, ¿no? Se cree que está bien, pero eso les endurece el corazón. Entonces, si caemos en eso, hay que reconocerlo y arrepentirnos, porque si no, corremos el riesgo que se nos endurezca el corazón. Y si hemos verdaderamente creído, el Señor nos va a quebrantar para que nos demos cuenta y que arrancarnos ese pecado de nuestra vida. Y si no, a lo mejor nada más, si el Señor ahí te deja, entonces hay que tener miedo porque quizás no somos creyentes y el Señor no va a obrar. Dios ama, Corrige. Entonces, pues además, ¿por qué querríamos desagradar a nuestro Señor? Dice Hebreos 12:1, dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos este pecado que nos asedia como mujeres, porque
como les he repetido, hablamos mucho. Hay mujeres que luchan mucho con eso y tienen que redoblar sus esfuerzos, pero en general, como hablamos mucho, pues no falta pecado. Pero quitémonos de ese pecado que nos asedia, que ahorramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, bueno, pues ya vimos la importancia de nuestras palabras. Vimos cómo se ve una persona chismosa, calumniadora, que va a venir muy dulce, muy tierna, muy preocupada, muy afligida. Pero ahora vamos a ver cómo Dios ve estos pecados. Y bueno, antes de continuar, sí pensar con lo que acabamos de meditar, sí pensar, porque sí se nos pueden venir a la mente muchas personas. Es muy fácil ver el pecado en otros. Es muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué tal? O sea, hay que, como es un pecado que tenemos que confrontar, que tenemos que nosotros erradicar de nuestra vida, no podemos caminar así. Examinémonos a nosotras mismas. Hay que examinarnos. Pero bueno, vamos a ver entonces Proverbios 10:18. Proverbios 10:18. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Así que esto quiere decir que el que se involucra en mentir o calumniar es malicioso e insensato. Y tal necedad no se considera con ligereza porque es pecado y está a un nivel tan alto en la lista que Dios hace de los agravios que lo incluyó en los 10 mandamientos. El 9º mandamiento en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que nosotras como mujeres creyentes debemos aprender a usar nuestras palabras para promover y fomentar la vida y la ayuda a los demás, en vez de fomentar todo tipo de disputas o difundir chismes y calumnias. Ahora, en primera de Pedro 2:1 nos dice Pedro, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, nosotros debemos desechar eso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. En Proverbios 6:16-19 están las 7 abominaciones del Señor. 6:16-19. Y son abominación al Señor. Nosotros vivimos delante de un Dios santo. Nosotros anhelamos hacer su voluntad. Nosotros anhelamos agradarle. Bueno, pues esto Él lo abomina. No solo no le gusta, sino que lo abomina. Y dice, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Así que el Señor odia el pecado, pero estos los abomina, ¿no? Y todos los que menciona en la lista son perjudiciales para el prójimo. Y chismear o calumniar son ojos. La persona que chismea o calumnia tiene ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, ¿no? El chisme y la calumnia abarca todo eso que el Señor abomina, ¿no? Lo que Dios odia debemos odiarlo nosotras también. Dice el de ojos altivos o soberbios, ¿no? Porque el orgullo o autosuficiencia es el fondo de todo pecado. El ojo altivo es el que se sobrevalora a sí mismo y subvalora a los demás. Ahora, después de una mirada altiva, no hay nada más odioso a Dios que la lengua mentirosa. Nada tan sagrado como la verdad, ni nada tan necesario para las relaciones entre los hermanos y entre las personas, ¿no? Hay que decir la verdad. En el versículo 19 vemos que el testigo falso es quien es y ha sido siempre digno de especial abominación. Al que siembra discordia entre hermanos, no solo entre parientes, sino entre amigos, entre vecinos, entre socios, entre hermanos en la iglesia. Y aquí esto quiere decir afectar los afectos
de uno contra los otros e incitar a pasiones de los unos contra los otros. Y voy a citar a Sujel Michelén, que dice, es terrible cuando uno se entera de cosas que durante mucho tiempo se han estado diciendo de uno y uno no sabe quién las oyó. Y son mentiras o son exageraciones y uno no se puede defender, porque uno no sabe quiénes en la iglesia están pensando eso o en la sociedad, no sabe, porque no puede saberlo porque el chismoso es un cobarde, porque el chismoso no habla tras las espaldas en contra de la reputación de su prójimo. Y hasta ahí la cita de Sujel, pero eso no puede ser más que especialmente abominable a Dios, que es un Dios de verdad, de amor y de paz, que nos dijo que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, sin merecerlo. Eso abomina al Señor. No estamos haciendo las obras de Dios, estamos haciendo las obras del diablo. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Así que somos deleite del Señor o somos abominación al Señor. Los labios mentirosos son repugnantes y detestables a Dios. Dice Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. 19:16. Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Así que el pecado del chisme y la calumnia fluyen de la envidia y reflejan el trabajo de Satanás. Calumniar o chismear de otros cristianos destruye la comunión y rompe la ley real. Cuando hablamos falsamente contra otro creyente, no solo nos expresamos contra esa persona, sino contra la ley de Dios, porque el calumniador o chismoso se posiciona a sí mismo ilícitamente como juez por encima de la ley. O sea, es que está también ligado a la crítica, ¿no? Ya es como el que está observando a ver en dónde están fallando los hermanos o qué, entonces se pone sobre el Señor mismo a chismear y calumniar. Y entonces también debemos tener mucho cuidado con eso, con las críticas. Dice otra vez Sujel Michelén, dice, Dios nunca nos da discernimiento para criticar, ni para chismear. No es para eso que el Señor nos da discernimiento. Sigue diciendo Sujel, dice, es muy triste, hermanos, cuando supuestos creyentes se dan a la tarea de comentar cosas que han visto o han vivido o han escuchado o sospechan de otros hermanos. Eso es triste. Y si hay algo que tiene el poder de destruir una iglesia, es esta práctica pecaminosa. Sigue diciendo Sujel, dice, es triste cuando padres del colegio tienen una queja y en vez de traerlo directamente al director o al profesor, lo comentan entre sí, creando de este modo una ola de descontento entre los padres, una ola de descontento que no parará de rodar, ni siquiera cuando la persona en cuestión se arme de valor y venga a resolver su problema como debe. O sea, puede ir a hablar con el profesor o con el director y él arregla su problema, pero ya habló y ya dejó una ola de descontento que sigue corriendo. Lo mismo puede ocurrir en la iglesia. Algunas personas ven cosas en las iglesias y piensan que no está caminando bien, pero ¿qué hacen? Van y lo comentan con otras personas, ¿no? Hablan, no, en vez de ir a hablar con aquellos con quienes deben hablar y resolver ese problema, ¿no? Empiezan a comentarlo con otros hermanos en tono de crítica y hablan en contra del liderazgo. Estoy citando a Sujel todavía, en contra del liderazgo de esta iglesia en cuestión y comienzan a generar descontento y división entre los hermanos y los pastores. Sigue diciendo Sujel, es triste cuando uno oye algo al final, ¿no? Dice, yo no soy el único que piensa así, muchos piensan así. Dice que eso significa que esa persona que está criticando, está chismeando y está ventilando situaciones con otras personas, ¿no? Y en vez de ir a quejarse, a arreglarlo con sus líderes o sus pastores.
Dice Sugel, esto es una perversión y es tan culpable el que habla como el que escucha. Entonces es fuerte, tenemos que cuidar nuestra boca y nuestros oídos. Proverbios 16, 27 y 28 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí está diciendo que el chismoso es un perverso. ¿Y qué hace esta persona perversa? Es Proverbios 16, 27 y 28. Esta persona perversa le gusta cavar en busca del mal, le gusta estar escuchando, le gusta averiguar, ¿no? Y luego lo divulga, ¿no? Dice que sus labios hay como llama de fuego. Entonces es como que habla y se enciende fuego, el fuego de la contienda y de la división, aquí y allá. Y como dice ahí, separa aún a los mejores amigos, ¿no? Cuando estas personas chismosas pasan, dejan tras de sí estelas de desconfianza, por donde quiera que pasan, estelas de enemistad, de separación, de rencillas, ¿no? Y a veces no es necesario ni hablar mucho. Eso es otro. Vimos cómo puedes piadosamente pedir un consejo, piadosamente hay que estar orando y soltar el chisme, pero también un gesto de, uy, fulanita, así, ya con eso ya estás dañando su reputación porque ya estás diciendo que hay algo mal con esa persona, ¿no? Fulanita o fulanito. Entonces, un chismoso deja dudas sembradas en el corazón de otro con esos gestos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera no es este lenguaje corporal, los gestos. El Salmo 101.5, fíjate lo que dice el Señor. Salmo 1.5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Entonces, hay muchos pasajes que esta clase hasta se me iba a hacer un poco larga o está durando unos minutos más de lo normal, pero hay muchísimos pasajes. Si ustedes buscan pasajes acerca del chisme y la calumnia, les van a salir muchos, porque así de abominable es al Señor. Y cuando yo les animo a que lo busquen y que lean todos los pasajes, hay muchos pasajes hablando de que al Señor no le gusta eso. Entonces, bueno, ya vimos la importancia de nuestras palabras. 101.5. ¿Sí? Y bueno, pues ya vimos cómo se ve ese pecado en lo práctico. Pero bueno, ¿cómo vamos a responder a esto? Debemos arrepentirnos. Ninguna somos exentas, ninguna, si somos honestas, ninguna hemos sido exentas de esto. Y como vemos como en Pablo en Romanos 1, 28 al 32, él enumera las características de una mente depravada, ¿no? Y dice como, bueno, se los voy a leer, dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Y aquí vienen las características, ¿no? Están llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Aquí estamos viendo, ¿no?, que los chismosos, los inventores de lo malo, los colmados de envidia, ¿no?, es una mente depravada y merecen el muerte, son dignos de muerte, dice el Señor. Así que cuando nosotros estamos calumniando o chismeando de otros, estamos eligiendo estar fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo, pero haciendo lo que Él abomina. ¿Cómo Dios va a participar con nosotras en nuestros intentos de destruir a alguien con nuestras palabras? Entonces, es para pensarlo, por su gracia, por su misericordia, no hemos sido consumidos, que nunca decayeron sus misericordias, de verdad no hemos sido consumidos por su gracia, pero no pisoteemos su sangre, Él nos salvó, Él nos perdonó, y sabemos que abomina, evitemos, esforcémonos por guardar nuestra boca.
y nuestros oídos. Como creyentes, el Señor va a tratar con aquellas que practican eso, si son creyentes. Y si no lo ha hecho, nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Estamos meditando en su palabra, estamos meditando en nuestra piedad personal, estamos meditando cómo abomina el Señor las bocas necias. Entonces no despreciemos su palabra, no la tomemos en poco. La calumnia ya no tiene lugar en nuestra vida si en realidad hemos creído. Dice 2 Corintios 5:17, de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Colosenses 3:7 y 8 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que nuestras palabras deben estar dedicadas a la gloria de Dios, así como nuestros cuerpos. Para eso fuimos apartadas para el Señor, para glorificar su nombre, para darle gloria a Él, ¿no? Así que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4:29. Así que nosotras que decimos conocer al Señor, tenemos esa responsabilidad de abstenernos de esos pecados. En Romanos 6:11 al 14. Vamos a Romanos 6:11 al 14. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotras fuimos compradas por el Señor, por su sangre, nos puso un corazón nuevo, nos puso nuevos afectos. Presentémonos para ser instrumentos del Señor en vez de instrumentos del diablo. Ya somos creyentes, ¿no? Para que podamos obedecer al Señor cuando dice, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Para que podamos entender, que entendamos que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor. Pasemos por alto las faltas menores, las faltas más graves, arreglémoslas con las que tengamos que arreglarlo, pero amémonos. El Señor así nos dice, como yo os he amado, nos ha amado sin merecerlo. Nosotros también pasemos por alto las faltas menores y amemos a los otros como el Señor. Así que el amor quiere lo mejor para los demás, y esto también significa su reputación, guardar su reputación, así como guardamos la nuestra. ¿Cómo valoramos nuestra reputación? Cada una, ¿cómo valora su reputación? Es molesto, te causa enojo cuando sabes que algunas personas a tus espaldas han hablado de ti y te acusan de cosas que tú no has hecho. Eso es molesto, ¿no? Si te enteras que alguien te está hablando de cosas que a lo mejor inventó, pero a lo mejor también dice cosas que sí pasaron, pero que hiciste quizás en un momento de inmadurez o cualquier cosa que alguien ya la sacó a la luz y las anda divulgando. Es molesto y es doloroso, es una traición, te duele. Es doloroso, ¿no? Y sobre todo si tú ya te arrepentiste, tu vida ha cambiado, trabajas arduamente para agradar al Señor y luego resulta que un chismoso se ha dado a la tarea de darlo a conocer y que los demás empiezan a verte a la luz de lo que están diciendo de ti. Es como si tuvieras presente esas cosas que pasaron, o aún peor, cuando te inventaron cosas que ni siquiera son verdad, son inventos, y que la gente te está viendo a la luz de eso.
que ya te metieron veneno, porque ya hay un prejuicio de eso. Es triste, o sea, pongámonos en esos zapatos, para que así como a nosotros no nos gustaría que nos hicieran eso, nosotros cuidemos lo que decimos y lo que escuchamos, ¿no? Porque eso a nosotros nos dolería, porque nosotros vamos a lastimar a otras personas, ¿no? Y puedes ser hermanos en Cristo, pero también afuera. Imagínate nada más qué testimonio, que si te dices que eres creyente y de repente andas hablando y hablando de gente la gente que no es creyente va a decir, oye, esto es cristiano, o sea, están pisoteando hasta el nombre de Cristo por eso, ¿no? Pero pues es importante que cuidemos la reputación de nuestros hermanos y de las personas. La mujer virtuosa de Proverbios 31:26 abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esto es lo opuesto de estar chismeando y calumniando. Ella no abre mucho su boca, pero cuando la abre, piensa lo que va a decir, piensa de antemano, tiene prudencia, palabras sabias, palabras prudentes salen de su boca. Así que 31:26. Así que la pregunta es cómo estamos cada una de nosotras, cada quien, cómo usa tu lengua. Tus conversaciones dan sabiduría, edifican. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo es verdad? ¿O que no estás dañando la reputación de alguien con tus comentarios, con tus gestos, con tus actitudes? ¿Estás hablando mal de una persona o circunstancia que involucra a una persona, dañando su reputación? ¿Lo que dices hace bien a los demás o los envenena? Porque nosotras podemos echar veneno para que las personas miren a la persona en cuestión, la miren diferente. Así que si nosotras debemos hacer en la firma resolución. Hemos visto cómo el Señor abomina esto. Hemos visto que nos debemos arrepentirnos todas cuando lo hemos hecho y tener el compromiso de que cuando alguien venga a nosotras a contarnos algo de otra persona, ya sea el pastor o un líder en la iglesia o otro hermano o otra persona, no ni siquiera, como dije, ni siquiera tiene que ser otro creyente, pero de alguien, hay que pararla, hay que hacernos el compromiso para que podamos vivir en armonía y en amor. Hay que pararlo. ¿Para qué me estás contando eso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con eso que me estás diciendo? ¿A mí para qué me estás diciendo? ¿No? Hay que pararlo, incluso pararlo para que no escuchemos, porque escuchar ya le estás prestando oídos, ya te cambia la perspectiva de la persona, ya la ves. Y si esa persona, o sea, se te dice, uy, ya viste que es una amargada, y si esa persona de repente la ves enojada y dice, no, sí tenía razón, o sea, sí lo haces, te reafirma, y a lo mejor ni es, pero tú ya la estás viendo con un prejuicio, ya te envenenaron el corazón. Entonces hay que tratar de no escuchar, pararlo. A veces, de repente, pues muchas veces viene alguien y te pelea, o viene alguien y te cuenta un chisme como que ni te la esperas y de repente ya lo escuchaste, ¿no? Y ya lo escuchaste, pero si no lo paramos a tiempo y si ya lo escuchamos, entonces hay que decirle a esa persona que nos soltó la crítica, hay que decirle, ¿sabes qué, bella? Arréglate con esa persona, habla con él, que tienes un problema con ella, habla con él. Y si tú no lo haces, yo voy a ir y yo le voy a decir que tú tienes un problema. Porque así el chismoso se va a tapar la boca antes de decir, no, esta me va a ir a acusar, ¿no? Se va a tapar, pero hay que pararlo. Porque es un cáncer que envenena, divide a los mejores amigos. ¿No? Hagamos ese compromiso de nosotras, pues, esforzarnos. Ahora no voy a decir que vamos a ser perfectas y que nunca se nos va a soltar algo, pero si lo reconocemos, pedir perdón y decir, hermana, te dije algo, perdóname, olvídalo, ya me arrepentí, estuvo mal, no debía haber estado hablando así, no debía haber dicho, ¿no? Si ya lo soltamos. Y si estamos escuchando, no pedirle perdón al Señor y sí decirle, sabes que si tú tienes un problema, ve y arréglalo con esa persona, háblalo, y si no lo dices tú, lo voy a decir yo. Porque si no lo paramos así, esa persona te va a decir a ti, le va a decir a la otra y a la otra y a la otra y nada más está pecando. Entonces, pues vamos a venir delante del Señor con una oración sincera, pidámosle que a la luz de sus escrituras nos lleve a examinarnos a nosotras mismas,
digamos, diré al Señor que nos escudriñe el corazón, que nos examine y que nos revele cuando estamos comportándonos así. A veces no nos damos ni cuenta de que tenemos esas conductas. Muchos pecados no son ocultos a nuestros propios ojos, pero que el Señor nos revele si estamos pecando con esto, que nos revele y que nos conceda un arrepentimiento genuino de este pecado, ¿no? Así que, porque una mujer creyente es una mujer que se esfuerza en dependencia del Espíritu Santo por tener control y dominio sobre su lengua, en lo que debe de hablar. Así que hay que pedirle al Señor la gracia de hacer las cosas como Él ordena, que nos conceda el arrepentimiento genuino de este pecado.